Vamos a empezar con esto de los elementos y los factores del clima. Ok. Factores. Los factores del clima son, por ejemplo, la latitud, los vientos, las corrientes marinas, la distancia al mar. Son todas las cosas que van a influir. O sea, cuando nosotros tenemos los climas, depende la cercanía o la lejanía que tenga el Ecuador, nosotros vamos a tener los climas cálidos, templados o fríos. Estos climas cálidos, dentro de los climas cálidos, por ejemplo, vamos a tener diferentes variables. Estas variaciones se producen por estos factores, o sea, también por la altitud, latitud, altitud, o sea, si hay montañas, si está muy alto, después también por el relieve, o sea, son todas cosas que me van a modificar los climas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer acá, el Ecuador, y acá tenemos los dos trópicos. Entonces, el clima que está siempre cerca del Ecuador, este de acá, son climas cálidos. Entre el trópico y el círculo polar ártico y antártico, o sea, los dos círculos polares que tenemos acá, es donde vamos a tener el clima templado. O sea, en esta parte son los templados. Y los que están acá, entre el círculo polar y el polo, son fríos. Pero dentro de estos, como decía, hay variaciones. Nosotros vamos a encontrar climas fríos en partes donde debería haber templado, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, en los picos. Entonces, eso ocurre porque estos climas, si bien debería ser cálido, si bien debería ser templado porque está en esa zona, todas estas cosas son factores que van a hacer que se modifiquen. Si hay muchos vientos, si está cerca del mar, el relieve, o sea, si hay montaña o si hay llanura, las corrientes marinas, o sea, si está cerca del mar o no, la altitud, o sea, las montañas o la latitud. Son todas cosas que van a hacer que varíe esos climas dentro de esos climas cálidos o dentro de esos climas templados. Y después, por otro lado, tenemos los elementos del clima. Dentro de lo que son elementos del clima, vamos a tener la temperatura, las precipitaciones, el viento, la humedad, la presión atmosférica, y también la nubosidad. Estos son todos los elementos del clima. De estos, de lo que son los factores, la latitud es la distancia que hay desde un punto en la superficie hacia el ecuador. Entonces, esta es la distancia hacia el ecuador. Después, bueno, tenemos los vientos, las corrientes marinas, que las corrientes marinas son masas de agua que se van desplazando en los océanos, que recorren grandes distancias e influyen mucho en los climas de las tierras, o sea, que hay en la Tierra. Entonces, estos son masas de agua que se desplazan.
Después tenemos la distancia al mar, o sea, esto lo que va a influir es que el mar no se va a calentar tan rápido como si se calienta la Tierra. O sea, en una temperatura alta, la Tierra se calienta mucho más rápido que lo que es el mar. Y se enfría más lentamente cuando es invierno o cuando hay temperaturas bajas. Entonces, lo que hace es moderar el clima de las costas y lo hace más templado, o sea, al tener una variabilidad mayor, o sea, más lenta, o sea, no se calienta tan rápido y se enfría lentamente, hay una diferencia entre lo que es el clima que hay en la Tierra y el clima que va a haber en los mares, y hace que el clima se haga más templado. Después tenemos la altitud, que es la distancia vertical desde un punto respecto al nivel del mar. O sea, es la altura de las montañas, por ejemplo. Entonces te voy a poner distancia vertical respecto al nivel del mar. Y después, por otro lado, el relieve, que esto lo que varía si son montañas, si son llanuras, o sea, va a hacer que varíen los climas o sea, los climas, y dentro de ciertos climas vas a encontrar, como te decía recién, por ejemplo, en un clima templado vas a encontrar en las cordilleras, porque hay montañas, o sea, no dejan pasar, por ejemplo, el aire que tiene, o sea, que viene de las corrientes marinas o que viene del mar, entonces vas a encontrar diferentes variaciones dentro de eso. Bien, bueno, Ok. no sé si querés copiarte esto, lo de los factores. Sí, ya lo estaba copiando, estaba tomando Dale, nota. genial. Dame un segundito. Bien. No, avísame si querés que te cambie al otro para copiar los elementos. No, lo que sí, ¿me puedes volver a explicar, porfa, la distancia del mar? Sí, la distancia del mar, o sea, lo que tiene es que el mar no cambia tan rápido las temperaturas. O sea, si la Tierra está caliente, o sea, vos hace calor, la Tierra está muy caliente, pero el agua no. O sea, el agua va a tener la temperatura, se va a ir calentando Mm. mucho más lento. Y lo mismo cuando hace frío. O sea, si nosotros estamos, o sea, tenemos invierno y hay, no sé, 10 grados, en el mar se va enfriando más lentamente. Entonces, lo que hace es moderar el clima de las costas, o sea, cerca de las costas no va a permitir, o sea, que haga ni mucho calor, ni tampoco mucho frío. Ah, ok. Va a hacer que las temperaturas cerca del mar sean mucho más templadas. Ok. También, o sea, cuando están eh, lejos del mar, son climas más secos, porque influye la humedad de la masa de agua. Listo. ¿Qué pasa al otro? Ahí está.
Ya tengo todo copiado. Listo. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver los climas de América. Bueno, a ver. Bueno, lo más importante es esto que yo te había dicho de la división climática, o sea que se van a dividir en cálidos, templados y Ah, fríos. Igual quiero ver si, a ver si encuentro. Dentro de lo que es el continente americano, o sea, debido a la gran extensión de tierras y la longitud, o sea, que tiene, que va casi de un polo al otro, vamos a tener como una gran variedad, vamos a encontrar como de todo tipo de climas. Nosotros tenemos, a ver si no sé compartir de esto, cruza el Ecuador casi por el medio, o sea, no en América Central, sino un poco más abajo. Entonces vamos a encontrar como una gran variedad de todos tipos de climas. Tenemos climas cálidos, que estos se extienden por América Central, Caribe y gran parte de América del Sur. Las características de estos climas cálidos, o sea, van a ser características, son que tienen una baja amplitud térmica. La amplitud térmica significa que hay una gran diferencia entre lo que es frío y calor, o día y noche, o invierno y verano. Acá te dice que tiene una baja amplitud térmica, o sea que el calor que hace durante el día a la noche más o menos se mantiene en la misma temperatura. Tiene también temperaturas medias anuales elevadas. Temperatura media anual significa que uno toma las temperaturas de todo el año y saca como un promedio. Entonces son bastante elevadas, o sea, son temperaturas bastante altas. Y bien. también, debido a las temperaturas altas, se producen precipitaciones. O sea, que encontramos zonas húmedas y las precipitaciones son casi durante todo el año. Después tenemos los climas que son templados, que tienen latitudes intermedias. Las características son que las temperaturas medias son más bajas, y la amplitud térmica es mayor, o sea, hay una diferencia entre lo que es día y noche o invierno y verano. Y sobre todo, o sea, la mayor amplitud la vamos a encontrar en las zonas que están alejadas de las costas. Y podemos encontrar, hay dos tipos de los que encontramos en América, o sea, las variaciones, que son por estas cosas que influían, relieve, cercanía del mar, latitud, longitud. Podemos encontrar los templados oceánicos y continentales.
Los templados oceánicos son los que están cerca del mar, los templados continentales los que están lejos del mar. Bueno, hacemos lo que es esto y hacemos los fríos. Los oceánicos es que están más cerca del mar. Son los que están cerca del mar, sí. Ahí está. Bien. Climas templados y ahora viene el clima frío. Los climas fríos los tenemos los encontramos en las latitudes más altas y predominan en gran parte de América del Norte, y en el extremo meridional de América del Sur. Del sur. O sea, en las puntas, en los extremos. Y hay una gran parte que agarra de lo que es América del Norte. Acá las características es que los veranos son cortos. Y los inviernos son muy fríos, o sea, muy rigurosos. Tienen grandes amplitudes térmicas. Menos, o sea, en las zonas donde recibe las corrientes cálidas. Estas corrientes marinas que son cálidas, entonces ahí como que tienen una menor amplitud. Pero en general, si no, tienen una amplitud térmica muy, muy grande. O sea, hay una diferencia grande entre lo que es el día y la noche, con lo que es el invierno y el verano. Listo. A ver, yo también he encontrado esta. Voy a abrir el mapa para que lo veas. Te muestro el mapita como para más o menos lo veas. Ahí está. Bueno, este es el mapa. No sé si te pedía que te sepas ponerle todas las variaciones, te tomaba cosas de No, eso no. en general. No, no. Ok, perfecto. Bueno, ves acá está el trópico, uno el trópico de Cáncer y acá el de Capricornio. Entonces todo esto, entre medio, entre el Ecuador y los trópicos, o sea, toda esta parte, son climas cálidos. Entonces,
pero hay variaciones, porque ves, por ejemplo, esto, el violeta, es un clima frío, alto de montaña, porque está por encima, porque está arriba de la cordillera, de lo que es la cordillera, y partes de acá de América del Norte. Entonces, no siempre, o sea, vamos a encontrar, hay variaciones por estas cosas, estos factores que nos modificaban. En general, fíjate que ves que, por ejemplo, toda esta parte de acá es todo ecuatorial, o sea, son todas variaciones de los climas cálidos. Esos son los climas cálidos que podemos encontrar. Ecuatorial, tropical húmedo, tropical seco y el desértico. Y dentro de los templados, o sea, vamos a encontrar el oceánico, el continental, y también está el Mediterráneo, que se encuentra en algunas zonas. Y en los fríos tenemos el polar y el alto de montaña. Alto de montaña es aquel que está encima de los picos de las montañas, y después el polar, que por ejemplo podemos encontrar acá en lo que es América del Norte, en esta parte. Sí. Pero en general, o sea, lo que hace es esto, entre medio de los trópicos y Ecuador, es cálido, acá sería frío, perdón, templado, y pasando los círculos polares, ahí es donde sería frío. Pero se van variando por estas cosas que influyen. Más lo que es América, que no es una estructura toda completa, poner rectangular, sino que tiene todas estas cosas, o sea, donde el mar influye, influyen las corrientes marinas, influye el relieve, porque está formado, tiene todo lo que es la cordillera, toda la partecita esa, entonces tiene como mucha influencia, entonces van teniendo estas variaciones. Y podés llegar a encontrar un frío de montaña en una parte donde debería dar todo templado, por ejemplo. Pero predomina eso, o sea, salvo en esas zonas donde esas cosas influyen, vas a encontrar el templado. Ok. Bien, bueno. Ahora nos tocaría ver lo que es orografía, ¿no? Sí, orografía y estos ciclones, anticiclones. Bueno, vamos a arrancar con lo que es orografía. Dentro de lo que es la orografía, tenemos tres estructuras importantes en América, o sea, del relieve, que son las cadenas montañosas del occidente, que es la del oeste, la del oeste, los macizos orientales en el este y las llanuras sedimentarias en el centro. Bien. Bueno, dentro de lo que son las cadenas montañosas del occidente, ahí tenemos lo que es la cordillera de los Andes. Bueno, características de la cordillera de los Andes, o sea, hacia lo que es el sur, o sea, va a tener una baja población debido a, bueno, a esto mismo, a la cantidad, o sea, a los picos de montañas que se van formando, entonces los habitantes prefieren no vivir en zonas de ese tipo. Los habitantes que quedan en esas zonas se dedican más que nada a lo que es el pastoreo, el ganado,
que utilizan mucho lo que son las llamas, las alpacas y las vicuñas, porque son la fauna que puede vivir en esa zona. Después, en lo que es más que nada al norte, ahí encontramos más que nada algunos recursos mineros que salen mismo de la montaña, como puede ser ponerle la sal o el carbón. También están las esmeraldas, petróleo. Y en lo que es la parte central, o sea, está lo que es la meseta boliviana, que es donde, o sea, se encontraba la civilización inca. Entonces, va como variando, o sea, en general, cosas que no puede sacar en esta zona, o sea, es el pastoreo de ganado, minerales, y como característica podemos decir que tiene zonas poco pobladas. Lo más importante de esto es los minerales, o sea, cobre, estaño, plata, petróleo y demás. Listo. Bien. Ahora vamos a lo que son los macizos. Orientales. Dentro de los macizos orientales está el macizo de Guayana, macizos de Guayanas y los de Brasil. Estos están separados por la cuenca del Amazonas. Bueno, los restos, la parte del macizo de Brasil llega hasta lo que es Uruguay, Paraguay, Argentina, y se terminan después convirtiendo en lo que son llanuras. Cosas importantes que tienen son recursos mineros, carbón, podemos sacar en esta zona, hierro y diamante. Y existen, bueno, explotaciones tanto en Venezuela como en Brasil. Venezuela explota más que nada lo que es el hierro y el acero, y Brasil lo que explota es el hierro, el oro y lo que son las piedras preciosas. No hay que le pongas o sea, que lo importante de esta zona son los recursos minerales, ya está. Sí. Después tenemos las llanuras sedimentarias. La parte central de América del Sur se encuentra toda atravesada por grandes ríos que nacen en la cordillera y desembocan en el Océano Atlántico. Entonces te voy a poner la llanura de América del Sur, en la parte central. Está atravesada por los ríos, que son estos que nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el Atlántico. O sea, son zonas que se utilizan más que nada para la parte agrícola y ganadera. O sea, tiene recursos
agrícolas y ganaderos. Bueno, tenemos dentro de esto está la llanura amazónica. Sí. Y esta llanura amazónica tiene una zona cálida con gran cantidad de lluvias. Bueno, o sea, podemos encontrar selvas tropicales. Lo más importante de lo que es llanura es que al estar tan nutrida por los ríos, o sea, lo que se puede hacer es todo lo que es los recursos agrícolas y ganaderos. O sea, plantaciones de maíz, trigo, soja. Listo. Bien. Listo. Bueno, vamos a empezar con lo que son los ciclones y anticiclones. Sí, eso es lo que más me cuesta. A ver. Déjame ver esto que tenemos. Bueno, para poder entender esto, lo que tenemos que saber es que las lluvias, las precipitaciones van a depender de la circulación de los vientos. Los vientos son los que hacen trasladar las nubes y llevan la humedad que se evapora de los océanos al interior de los continentes. O sea, vos lo que va a hacer el viento es trasladarte esa humedad, o sea, de un lado al otro. Entonces, el aire se va a desplazar siempre de un lugar a otro por la cantidad, por la diferencia de presión. Entonces, cosas que influyen acá son los vientos, que son los culpables de estas precipitaciones, que son los que van a trasladar la humedad. Trasladan la humedad. Y este aire también, o sea, el viento ayuda a que trasladen, y además ocurre por estas diferencias de presión. El aire se desplaza por las diferencias de presión. Siempre va desde áreas de alta presión a las de baja presión. Bien. Cuando nosotros tenemos zonas que tienen alta presión, el aire va a ser más pesado. Y circula de arriba hacia abajo. Cuando son áreas de baja presión, el aire va a ser más liviano y lo que hace es sube. Y el espacio que deja se ocupa por el aire que llega de otros lugares.
Entonces tenemos esto que va cambiando este aire, depende de la presión, si es alta o si es baja. Los anticiclones se ubican sobre los océanos. En una latitud más o menos entre 30 y 60 grados. Nosotros en lo que es América tenemos 4 anticiclones. Dos en el Atlántico Norte y sur, y otros 2 del Pacífico que también se llaman norte y sur. Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos un ciclón, el ciclón lo que hace es, va a ser de baja presión. Entonces, decíamos que cuando era baja presión, el aire era más liviano. Vamos a poner baja presión. O sea, son de baja presión. Cuando es un anticiclón, son de alta presión. El aire se hacía más pesado. Entonces, ahí los vamos a ver que baja. Los ciclones son masas de aire que van a ascender y los anticiclones son masas de aire que descienden. ¿Cómo? ¿Los anticiclones? El ciclón, o sea, es una masa de aire que asciende, que sube Ah, sí. por la baja presión. Y el anticiclón es una masa de aire que baja por la alta presión. Por eso las flechitas estas, o sea, sube una masa de aire que va a subir Sí. y una masa de aire que baja. Cuando el aire desciende, o sea, por ejemplo, como en el anticiclón, puede ocurrir por 2 razones. O porque el entorno está más caliente o porque es empujada desde arriba. Y cuando sube, perdón, en el ciclón, es porque o está más caliente el entorno o porque está empujándose hacia arriba. En el anticiclón, que es cuando baja, también ocurre, puede ser por 2 razones. O porque está más frío el entorno, o sea, porque está más fría que el entorno, o porque es empujada hacia abajo. Entonces, vamos a poner acá, la masa, el aire va a subir, o sea, asciende en el ciclón por 2 cosas. O porque está más caliente que el entorno, o porque es empujada hacia arriba. Y en el anticiclón, también ocurre por 2 razones, que puede ser o porque está más fría que el entorno, o porque es empujada hacia abajo.
Esto hace que haya como dos tipos de ciclones y dos tipos de anticiclones, o sea, tienen como características diferentes, que eso ya no sé, si lo viste no creo. O sea, dentro de los ciclones como que tenemos el térmico y el dinámico, y en los No, anticiclones eso no. también, eso ya no. Bueno, esto digamos como lo Listo. más importante. Pues no sé, a ver si lo que me habías puesto acá. Bueno, ciclones, anticiclones, clima, factores, climas americanos. Bueno, esto creo que está todo. Yo ahora el video te lo subo y volvelo a ver de última. Ah, dale, gracias. Y fíjate si después, o sea, andás fijándote en los temas a ver si hay algo más que no entiendas. ¿Cuándo me dijiste que te toma esto? El martes. El martes. No, está bien, tenés tiempo entonces. Sí, Revisar a ver si hay alguna otra cosa que no entiendas y lo volvemos a ver, no hay problema. dale. Es más, ¿Vale? tengo la prueba acá, a ver si la tengo. Pásamela. Sí, elementos climáticos, factores climáticos. Después, eh, precipitaciones orográficas. Sí. eh, y tiempo meteorológico. Ah, bien. Sí, eso nada más. Ok. A ver. Mm, estoy buscando esto lo de las lluvias orográficas. A ver si lo encuentro acá. Lo de las precipitaciones, o sea, las lluvias orográficas es por el relieve, o sea, la cordillera de los Andes lo que hace es actuar como una barrera y lo que hace es frenar los vientos húmedos que vienen del Atlántico y del Pacífico. Entonces, estos cordones montañosos lo que hace es, son un factor importante de la aparición de estas lluvias, que se llaman lluvias orográficas. Entonces vamos a encontrar esto más que nada en las sierras subandinas y en los Andes patagónicos. O sea, forma esta barrera, como que no va a permitir que los vientos entren, son los vientos que vienen del anticiclón. Los vientos lo que hacen, o sea, al encontrarse con la cordillera, se elevan, se enfrían porque suben y aparecen dos líneas de condensación y de precipitación. Ahora igual te lo escribo. Descargan la humedad y después el viento continúa la marcha hacia el oeste y desciende, pero ya como que descargó toda la humedad en esa barrera. Es como choca contra la pared, deja todo el frío ahí y después continúa, pero ya no está tan frío como venía desde el anticiclón. Ok. Mm, Entonces, a ver, te lo quiero escribir, pero que no esté tan complicado. Bueno, te voy a poner en las sierras lluvias orográficas. En las sierras, o sea, ocurre en dos partes. En las sierras subandinas, donde eh, vamos a poner que las sierras forman una barrera que detiene
los vientos húmedos del anticiclón. Del océano Atlántico Sur. Los vientos se elevan se enfrían y aparece o surge la condensación y precipitaciones. El viento continúa. Pero ya descargo la humedad. Sale como viento seco, ¿no? Claro. La humedad y el frío. O sea, descargo. O sea, ya no es un frío tan, no es un viento tan frío. O sea, está como recalentado. Y lo mismo ocurre también en los Andes patagónicos. Es un mecanismo muy igual. O sea, vienen los vientos húmedos del anticiclón del Pacífico. Del Pacífico Sur. Se encuentran con este macizo andino, se elevan, provocan lluvias de la parte de Chile, y en la parte de Argentina, debido a los valles que tenemos, los valles transversales andinos, entran los vientos. Pero ya descargan toda la humedad, se entran casi secos a la Patagonia extraandina. O sea, nosotros, esto sería una cosa así. Nosotros tenemos la montaña. Lo que va a hacer el viento es, llega el viento, como no puede atravesar, se eleva, produce muchas veces, o sea, precipitaciones de este lado, pasa para el otro lado, pero ya cuando pasa para el otro lado ya no es ese viento Claro. frío y húmedo, deja todo eso. Entonces, de este lado pasa como un viento seco y recalentado. Ah, ok. Eso serían las lluvias orográficas. Se ocurre por este fenómeno. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, creo que con esto sí está. Igual cualquier cosa me volvés a decir. Sí, creo que ya está. Dale. Sí, después lo de climogramas, pero eso ya lo entiendo bastante bien. Ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa me decís cualquier duda. Sí. Dale. Genial. Bueno, en un ratito te mando el video. Bueno, dale. Dale. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. ¿Terminaste vos?